Buenas tardes, Leti. Hola, Leti. Buenas tardes. Hola, Moy, Sol, Rosy, todos, mucho gusto. Gracias. Podemos ir juntitos. Perdón, Rosy, te voy a quitar tu micrófono. Ayúdenme con sus micrófonos, chicos. Gracias por estar aquí en otro tema interesante sobre el currículum, sobre empleabilidad. Gracias de verdad. Qué gusto que estén nuevamente en estas webinars. Acuérdense que siempre preparadas para ustedes. En lo que se incorporan los demás, pues vamos nosotros a comenzar con el tema de hoy, que es cómo incluir tus competencias en tu currículum. Y bueno, querida Sol, esta fue una de las preguntas que me hiciste al final de la sesión anterior, ¿no? Que cómo se podían incluir. Y mira, sin querer ya estaba, disculpen, planeado, ya estaba pensada esta webinar, entonces espero que esto te ayude mucho, Sol, y por supuesto muchas gracias, Leti. A todos los demás también. Hoy alguien en la red me escribió que si podíamos ver su currículum como ejemplo el día de hoy para poder explicar el tema de hoy. No sé si ya esté aquí esta persona que me escribió hoy, si está en la red. Ok. La verdad es que me encantaría poder decir, y si quieren después hacemos una sesión en donde sea un poquito más dinámico, más interactivo en el sentido de agarrar currículums e irlos revisando. La verdad es que me es un poquito complicado tomar específicamente un currículum y trabajar sobre él, porque cada currículum es diferente, cada situación es diferente, y lo van a ver el día de hoy, cada currículum tiene ventajas, el tipo de competencias o el lugar donde decidan establecer las competencias va a depender de muchos factores. Entonces, el que tomemos un currículum como ejemplo para todos no necesariamente es una buena idea para el resto del grupo. ¿Me explico? Discúlpenme, por favor, si de repente no puedo hacer cosas que me solicitan en la red. Me encantaría, pero yo tengo que pensar en el grupo y no puedo centrarme específicamente en un ejemplo en particular, ¿ok? Otro día lo podemos tratar de ver unos 4 o 5 ejemplos y con mucho gusto lo hago. Pero bueno, discúlpenme, no siempre puedo decir que sí, ¿va? Arrancamos entonces el día de hoy. Me voy a brincar esta hoja, ya la saben, ya la vieron. Y esta también creo que me la voy a brincar porque está muy relacionada a la pregunta de la sesión anterior. No vamos a trabajar con la parte de la experiencia, obviamente, toda esta parte de los skills va a ser muy fuerte lo que vamos a trabajar el día de hoy y, por supuesto, la comunicación verbal y no verbal. Entonces, en esta ocasión también me voy a brincar esta pregunta, siempre reflexiva, y me gustaría compartir con ustedes estas 3 preguntas. ¿Cuáles son las competencias? ¿Alguien de ustedes tiene claro cuáles son las competencias que demanda la posición que están buscando? ¿Sabe? ¿Sabe cuáles son las competencias? Venga, las escucho. Hola, Leti. Buenas tardes a todos, Marlene. Hola, Marlene. Gracias. Las competencias que yo he visto más repetidas es resolver problemas. Solución de problemas. Sentido de liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. Que serían, Marlene querida, como las competencias más comunes que pueden aplicar, yo le llamo competencias universales, que puede aplicar a la gran mayoría, si no es que a casi todas las posiciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, bien, muchas gracias. Sol y luego Rosy. Yo entiendo competencias tanto habilidades duras como blandas y sería, como soy compensóloga, todo lo que es manejo de expatriados, habilidades numéricas, presupuestos, diseño de tabuladores, manejo de la propuesta de valor para empleados, cuestiones fiscales en cuestiones de beneficios y prestaciones, presupuesto, diseño de programas variables, bueno, principalmente.
Pero Solecita querida, esas son competencias técnicas. Ok. En su gran mayoría, esas son competencias técnicas y son conocimientos lo que tú nos estás compartiendo y están muy enfocados, evidentemente, a lo que tú haces, que es recursos humanos. Pero si pensamos en términos de competencias conductuales, de habilidades, ya no todas aplican. ¿Sí me expliqué, querida Sol? Okay. Son diferentes, no podemos confundir estas dos tipos de competencias, ¿vale? Hoy vamos a meternos mucho a esta parte de las competencias conductuales, ¿ok? Ok, Pero entonces muy bueno. serían habilidades numéricas. No, habilidad, a ver, bueno, sí, habilidad numérica es más un esquema mental, pudiese ser. Todo lo que es priorizar. También Ok. he repetido mucho. Confidencialidad o ética. Principalmente, ahorita son las que me vienen. Ok, perfecto. Esas pueden ser. Aunque me quedé pensando en la de habilidad numérica, habría que ver a qué se refiere. Venga, Rosy. Hola, pues pensando en esto, mira, por ejemplo, se habla de comunicación, ¿no? Que esa es una general, pero sin embargo puede ser, no sé, qué tan asertivo puede ser, inteligencia emocional, el manejo de situaciones difíciles o la solución de problemas de relación entre los equipos. O sea, dependería mucho del rol. Por ejemplo, si es un rol de recursos humanos o bien es un rol de capacitación, hay que ver cómo enfocar esa parte del soft skill, pero como en la subcompetencia, ¿no? Porque de comunicación tú puedes derivar diferentes formas de abordaje, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sería meterme mucho en el concepto, querida. A lo mejor otro día hacemos una webinar específica de competencias, pero una competencia universal se aplica para todas las posiciones de una organización. Lo que varía es el grado de dominio. Lo que varía son las conductas que se demandan por grado de dominio o por nivel organizacional. Correcto. Pero podemos tener competencias que se apliquen a todos los empleados de una organización. Perfecto, sí. ¿Vale? Un modelo integral. Exacto. Pero es muy cierto lo que tú mencionas, Rosy. En el sentido, ay, perdón, en el sentido que va a depender de muchos factores. Depende de la posición, el grado de dominio, depende, hay competencias que no son universales y que solamente, por ejemplo, se establecen para posiciones gerenciales. Correcto. Ok, gracias. Pensamiento estratégico, por ejemplo. ¿Sí me explico? Fija los objetivos estratégicos. Esa es una competencia. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las competencias que la posición a la que me estoy postulando está exigiendo. En función de eso, viene la segunda pregunta. De estas competencias que ustedes ya identificaron que demanda mi posición, ¿con cuáles hacen fit? Y cuando digo hacer fit, no es medio fit. Realmente, de estas competencias, ¿con cuáles yo tengo un alto dominio? Esa es una súper pregunta, chicos, que creo que siempre se tienen que hacer y que pocas veces analizamos. En las sesiones de coaching que yo trabajo con algunos de ustedes, sí nos vamos al detalle de analizar verdaderamente a través de una evaluación incluso psicométrica, a ver dónde están tus competencias, no las que crees tener, sino las que verdaderamente tienes. Y ahí está el reto. Hay que tener muy claro cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades y dónde yo hago fit con lo que verdaderamente el puesto está pidiendo. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Cómo proyectan ustedes esos dominios, estas competencias en su currículum? ¿Cómo lo han proyectado en el pasado? Los escucho. ¿Nadie? ¿O nadie lo ha proyectado? ¿O nos enfocamos solamente en la parte técnica? El currículum, o sea, si es comunicación, habilidad numérica,
tal cual muchas de las habilidades los he puesto así. Ok, el problema radica, Sol, en que el hecho que tú las menciones, yo como reclutador, voy contigo, Rosy, como reclutador, mi trabajo es indagar si verdaderamente las dominas. No tengo por qué creerles, no los conozco. No es que sea una mala persona, juro que no. Pero el reto está cómo genero mayor credibilidad con el dominio de mis competencias a través de un currículum, cuando la persona no me conoce. ¿Me expliqué? Sí. Rosy, te escuchamos. Rosy, después Marlene. Pues en realidad no las he proyectado, creo que se queda en la base del listar o de alguna forma cuando hablas de los logros, pero no lo evidencias, ¿no? Y de pronto también le dejamos como que el trabajo al entrevistador y no muchas veces el entrevistador puede tener esa habilidad también para poder conocerte a profundidad y filtrar adecuadamente tu perfil, ¿no? Porque muchas veces se descarta el perfil cuando leen el currículum, descartan y seguramente ahí estaba la persona ideal para esa posición. Y ocurre mucho, Rosy, por supuesto. Marlene. Sí, yo creo, bueno, en mi caso, yo proyecto esas competencias a través de mis logros y también lo puedo demostrar en ciertos cursos o certificaciones que puedo anexar en mi CV. ¿Pero los cursos o las certificaciones te dan competencias técnicas? ¿O dependerá qué tipo de cursos? Oh, exacto. Por ejemplo, si digo que tengo una competencia en comunicación, valdría la pena que demuestre en algún certificación, no sé, tal vez gestión de conflictos, tal vez escucha activa, pero bueno, yo creo que lo más importante es destacarlo en tus logros, porque eso pues al final pues es donde se va a enfocar mucho el entrevistador. Sí, esa es una técnica y la vamos a ver el día de hoy y me encanta lo que estás mencionando. No sé, Marlene, no estoy segura si a través de los cursos. El que tú hayas tomado un curso no te garantiza que lo domines. Claro. No me lo garantiza, ¿me explico? Es un valor agregado, sí, por supuesto, pero como reclutador no necesariamente le doy palomazo a una competencia si yo veo que tienes un curso. Probablemente algunas cosas técnicas podría intuir que las conoces, si sobre todo veo que lo has manejado en tus logros, pero en competencias, no necesariamente. ¿Va? Ok. Vamos a ver el día de hoy varias técnicas. Perdón, hay Lloret. Goretti, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leti. Hola. Por ejemplo, hay una competencia de alta capacidad de negociación. Y, por ejemplo, yo en mi CV, lo que estoy poniendo es, dentro de los bullets de las actividades que realizaba, puse negociar con clientes contratantes estrategias de calidad en el servicio. Entonces, no sé si de esa manera estoy logrando proyectar esa competencia, pero ya activamente en una experiencia dentro de mi última posición. Sí, me gusta lo que estás diciendo, solamente te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé si contabilizarlo. Claro. Ponle la cereza en el pastel. Ponle la cereza en el pastel. ¿Cuál es la cereza en el pastel? Dime cuánto, dime qué lograste. No me digas que lo hiciste, porque el que lo hayas hecho tampoco me dice que lo hiciste de manera exitosa. Si tú no me pones un KPI, me des exactamente igual. ¿Me expliqué? Ya, ok, de acuerdo, entonces para complementar. Exacto, el que tú, muy bueno lo que nos compartes, pero ciérralo. Vale, ok, gracias, Leti. Ok, como se dan cuenta, entonces no es fácil trabajar el tema de competencias, perdón,
E incluso creo que hay todavía muchas dudas entre lo que es una competencia que no sea una competencia técnica, que sea una competencia de conducta, que sea una competencia de destreza, de habilidad, de actitud. No podemos confundir una competencia de conocimiento y una competencia de actitud, de conducta. Tenemos que diferenciarlas. Una competencia técnica es un conocimiento técnica, es una competencia de conocimiento, punto. Sí es algo que puedo aprender a través de mi experiencia o a través de un mentoring o a través de un curso o a través de una maestría o de una especialidad. Es información que aprendo. Y es muy fácil en una entrevista poderlo identificar porque simplemente hago una pregunta técnica o le hago una pregunta tal como, dime cómo manejaste tal proyecto y cuál es el resultado que obtuviste. Y entonces, oye, dime cómo haces la planeación estratégica, dime cómo manejas un budget, dime cómo generas esto en una auditoría de calidad, dime cómo haces esto y ¡fum! Ahí me voy a poder dar cuenta si la persona tiene el conocimiento o no. Sin embargo, o le hago un examen técnico o muchas empresas hacen el ya on the job, o sea, a ver, ven, ¿no? Siéntate y hazlo. Te pongo un business case, te pongo un assessment, te pongo muchas herramientas en donde la empresa puede determinar qué tanto conoce. En las destrezas, en las habilidades, en las actitudes, también puedo conocer el nivel de dominio que tiene la persona sin necesidad de fijarme solamente en el currículum. Evidentemente, ahí está el reto para ustedes que están haciendo un currículum, porque a lo mejor las cosas técnicas las tienen mucho más claras, pero no las conductuales. La mayoría de las personas ahí es donde se tropiezan un poquito. ¿Cuáles son las conductas, las competencias conductuales que la posición me demanda y sobre todo más allá? ¿Cuáles son las que verdaderamente yo domino? Entonces es importante que diferenciemos estas dos. No me voy a meter mucho al tema por temas de tiempo, no es el tema del día de hoy, pero sí es importante que ustedes lo analicen y lo tengan claro. Una soft skill es lo mismo que una competencia blanda y es lo mismo que una competencia transversal. Se les llama de diferentes maneras, pero es lo mismo. Puedo llamarle de cualquier forma, no importa. Es importante que ustedes cuando vean estos conceptos entiendan que es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué son estos conceptos? Son habilidades, destrezas, aptitudes, conductas, perdón, que hace un profesional y que lo lleva a tener éxito en su trabajo. Entonces, por eso yo les decía hace rato, no es necesariamente lo mejor es que lo menciones, sino que le pongas la cereza en el pastel es ese KPI, ese indicador de desempeño que sí le hace ver al reclutador que lo que hice fue exitoso, porque el que me digas que participaste en el proyecto más importante de la compañía y que además este proyecto tuvo éxito, no me estás diciendo nada. Dime qué fue el éxito para ti. Dime si ganó un reconocimiento, dime si vendió más, dime si tuviste en una auditoría menos eventos o menos hallazgos, dime si en ingeniería tuviste menos gastos, qué sé yo. Dime qué lograste, pero que lograste tendría que estar enfocado a un resultado exitoso. Otra de las cosas que los reclutadores nos genera mucho ruido cuando hablamos de competencias y de cómo las describimos en el currículum es cuando vemos que la persona describe en plural o habla en plural. El que la persona me diga que trabajó en equipo y que fueron excelentes y con resultados espectaculares, tampoco me está indicando qué rol jugó la persona. Entonces, en una entrevista como en un currículum, hay que hablar mucho en primera persona. No utilizar palabras como hicimos, dijimos, fuimos, proyectamos, planeamos. No, planeé, organicé. Siempre en primera persona. No es garantía que la persona haya sido el que generó ese resultado. ¿Ok? Las competencias se pueden generar en todas las profesiones. Todas las profesiones tienen competencias.
Todos los niveles organizacionales tienen competencias. En cualquier ámbito siempre van a encontrar estas competencias. Por ejemplo, ya lo mencionaban sus compañeros, planeación, trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento estratégico, negociación, liderazgo, cualquiera de estas conductas que en todas las empresas existen, que se puedan observar y sobre todo que se puedan medir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros podamos o debamos incluirlas en un currículum? ¿Y cuándo puede ser interesante que se incluyan en un currículum? ¿Siempre las tengo que incluir? La respuesta es sí. Procuren incluirlas. Hay varias formas de incluir, que hoy las vamos a ver, estas competencias. Cada uno de ustedes tiene que ver cuál les conviene a ustedes. Por ejemplo, si soy alguien joven con poca experiencia, me puede convenir un modelo más que otros. Si tengo más experiencia, bueno, a lo mejor selecciono otro modelo. Pero mi recomendación es que incluyan siempre en el currículum dos cosas: éxitos a través de la metodología STAR y esta que la alineen a las competencias y a su grado de dominio. Entonces, mi recomendación es siempre incluyan estas competencias. Yo hace rato les dije, yo tengo que creer que ustedes dominan esa competencia porque ustedes lo plasman en el currículum. No. De hecho, lo he mencionado en algunas otras webinars. En Recursos Humanos tenemos, y perdón que lo diga de manera tan fría, por favor disculpen, pero en Recursos Humanos muchas veces decimos el currículum y el papel aguantan todo. Cuando decimos aguantan todo, desafortunadamente sabemos que muchos candidatos no siempre son francos a la hora de describir sus competencias o a la hora de describir lo que hicieron o incluso en las fechas, ¿no? Y sabemos que no siempre los candidatos están plasmando lo que verdaderamente han hecho y lo que verdaderamente han logrado. Entonces, no confiamos de entrada. Es un parámetro de selección, sí, pero de entrada tengo que investigar y tengo que indagar si verdaderamente el candidato tiene o no esas competencias. Y yo les puedo decir que es muy lamentable hacer entrevistas en donde yo diga, ah, perfecto, tienes tal competencia. Dame un ejemplo en donde hayas tenido que desplegar esta competencia. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué lograste? Y ahí el candidato, ¡pum!, ya no supo ni qué contestar y ahí, pues perdón, pero si no me estás diciendo qué lograste o cómo lo lograste, significa que no tienes ese dominio. Y ahí es donde en la entrevista el candidato tronó. El candidato ya no pasó. Entonces, no necesariamente porque ustedes lo pongan en el currículum, ya con eso. Mentir en las competencias es muy común. Eso es de verdad bastante común. Es incluso, ¿cómo lo digo? Es más fácil mentir en las competencias que mentir en la experiencia. Y eso lo vemos muy frecuentemente quienes nos dedicamos a esto. Entonces, es por eso que indagamos más en esta parte. Hay gente que suele mentir, y perdón que lo mencione de manera tan directa, hasta en las fechas en las que ha laborado en una empresa, porque quiere tapar los espacios en blanco o por alguna falsa creencia, ¿no? Que eso le puede perjudicar si ve que tiene un periodo de inactividad. Digo, si hiciste algo de provecho o estuviste buscando empleo, como por qué te va a afectar. Pero esas son muchas de las falsas creencias que un candidato puede tener. Y sí se miente hasta en eso, pero donde más creo que de repente tratamos de maquillar un poco el currículum es en la parte de las competencias. Y yo siempre, ustedes me han escuchado, quienes me han seguido y quienes trabajan conmigo las sesiones de coaching, yo siempre les digo, nunca mientas. Lo que eres, eres. Y lo que no eres, perdón, porque a la hora que te pregunten, si me doy cuenta que me estás mintiendo o que estás sobrevendiendo tu currículum, ante la desconfianza que genera un candidato, perdón, el reclutador se detiene. Y no porque sea mala persona, pero recuerden que ese reclutador también va a ser evaluado y su desempeño también está dependiendo de la calidad de los candidatos que lleve a las áreas, al cliente, y de la permanencia que estos candidatos
tengan dentro de la organización y del éxito que estos candidatos puedan tener. Entonces, mi desempeño depende de ustedes. Luego, entonces, yo tengo el derecho, la responsabilidad y la obligación de ser quisquilloso con el currículum o con la entrevista. Si a mí me genera desconfianza, ante la duda me detengo y canalizo el currículum del lado izquierdo. ¿Qué significa? Candidato C, no lo voy a pasar. Entonces, siempre procuren analizar muy bien su información y sean muy honestos a la hora de ponerlo en su currículum. ¿Cómo entonces podemos incluir estas competencias en el currículum y generar esta credibilidad que el reclutador necesita ver? Por supuesto, como lo mencioné, hay varios modelos, todas tienen pros y contras, vamos a revisar solo algunas, espero de verdad que esto les ayude, ¿vale? Cada uno de ustedes vaya viendo cuál modelo le genera, se sienten más cómodos o cuál modelo les puede a ustedes generar mayor certidumbre. El mencionarlas es la más típica, es la que yo creo que el 90% de la gente hace, sí, yo creo que el 90%, y es solamente donde mencionamos la competencia que creemos o sabemos que dominamos, ¿no? Se tiene un apartado dentro del currículum y simplemente como el ejemplo que aquí les estoy poniendo, simplemente ahí las estoy mencionando sin dar mayor evidencia o mayor información del dominio, ¿ok? Ahora, hay muchos candidatos, muchos profesionales en transición laboral, como yo les llamo, que confunden las palabras y le ponen adjetivos diferentes cuando no deberían de serlo. Por ejemplo, no es lo mismo poner en mi currículum orientación a resultados a poner soy trabajador. Soy trabajador no me dice absolutamente nada. Y esto todavía es peor. Soy responsable. ¿Qué es ser responsable? ¿Cuál es el parámetro? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cómo describen esa competencia. Si lo que quiero proyectar es que suelo ser muy comprometido con el negocio, que suelo buscar lograr los objetivos, tenemos que identificar cómo se llama esa competencia en términos laborales y utilizar los mismos lenguajes. Recuerden que el reclutador lo que está haciendo es buscar esas palabras claves y las competencias pudiesen ser una palabra clave. Entonces, mis ojos se van a centrar específicamente en esas palabras claves que yo sé que necesito buscar. Entonces, no es lo mismo ser trabajador que orientado a resultados. ¿Cuáles son los pros y las contras que tienen este tipo de ejercicio de solo mencionarlo? Evidentemente es algo que la mayoría hace y no me diferencia de los demás. Voy a poner las competencias más comunes. Y la verdad, chicos, es que yo creo que el 80% de las personas justo es lo que hacen. Agarran las competencias que más ven en el mercado o las más comunes, esas ponlas, sin hacer verdaderamente un análisis de si tengo o yo un buen dominio de esa competencia, ¿ok? Entonces, el riesgo que corre este método es que simplemente estoy incluyendo las mismas competencias que todos los demás. No tiene ejemplos, por lo tanto, el reclutador no puede saber si verdaderamente el dominio que ustedes tienen de esa competencia es el que yo necesito. No me da más información. La ventaja y la única ventaja que yo le veo a este modelo de mención es pues que es muy sencillo. Es muy práctico para los candidatos, es muy cómodo para el currículum porque me quita muy poco tiempo, muy poco espacio de mi documento, pero la realidad es que no me da, a mí como reclutador, no me da mayor información. Si a mí me preguntan, ¿este modelo me gusta? No me encanta, pero es el más común. Mi trabajo será demostrar en la entrevista si tienes el dominio o no, ¿ok? La mención en el objetivo laboral o la propuesta laboral o la propuesta de negocio. Este es un apartado que generalmente los currículums traen y ahorita van a ver cuál es. Se incluye
en el apartado justo de objetivo laboral o de propuesta de valor. Esta me encanta un poco más. Esta me gusta porque voy a meter palabras claves combinadas con mis competencias y con mis éxitos o con mis experiencias, justo donde viene cuál es mi objetivo profesional o cuál es mi propuesta de valor. ¿Por qué yo soy el candidato que tú buscas? Y un ejemplo es este: director financiero con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, experiencia en análisis de riesgo, aquí ya hay competencias técnicas, orientación al pensamiento estratégico y liderazgo de equipos multifuncionales. Inmediatamente, si yo estoy buscando un director, esta parte de orientación al pensamiento estratégico, ¡fum!, me va a jalar de manera inmediata porque es una competencia básica de todo gerente y de todo director. Liderazgo de equipos multifuncionales, ¡wow! O sea, ya me está mencionando dentro de su descripción que tiene el dominio de estas competencias y lo está juntando con un objetivo. Evidentemente aquí puede ir mayor información. Esta me gusta más que el ejemplo anterior, ¿ok? ¿Y dónde va esta? Aquí. Si ustedes recuerdan, generalmente en el currículum tradicional va en este espacio, inmediatamente después de los datos generales. Ahí es donde podemos incluir estas competencias. Y este espacio es muy bueno y recomendable para incluir no solo las competencias transversales, sino también las competencias técnicas y hacer una breve descripción del por qué yo soy el candidato que te conviene, empresa. Es ahí donde me vendo. Este párrafo es crítico. Este párrafo es vital. Este párrafo es el que puede diferenciarlos del resto de los candidatos y por lo que más quieran. Eliminen la palabra ofrezco y garantizo. No me dice nada. ¿Ok? Y menos en este espacio, es mi recomendación. No me dice absolutamente nada. ¿Cuáles son las ventajas? Déjenme hacer un poco... bueno, que al estar al principio del currículum puede llamar más la atención, se le da un poco más de importancia y que también funge como un descriptor de quiénes somos como profesionales. ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son sus dominios en materia de competencia y sobre todo cuál es su dominio en materia de experiencia? La parte de riesgo es que también, bueno, pues solamente es una mención que no damos mayor evidencias del grado de dominio, no estoy poniendo cuánto domino, pero lo estoy anclando a mi experiencia y a mi descripción como profesional. Pero, insisto, todos tienen pros y contras. El tercer tipo o el tercer método para incluir estas competencias le llamo el apartado de dominio de competencias. También aquí sí se describen las competencias, pero brindo más información del dominio y de lo que hice en relación a esa competencia. Esta me gusta también, pero no aplica para todos los casos y ahorita van a ver ustedes por qué. Y miren este ejemplo, solución de problema. En mi pasado empleo enfrentamos el reto de no contar con flujo de efectivo ante la paga de facturas de los clientes, bla, bla, bla. Decidí implementar el proyecto de bla, 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 donde se logró recuperar tanto dinero y logré negociar con los clientes de ta, 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 ta. Aquí, ¿qué está pasando? Si ustedes se fijan en este tercer método, estoy mencionando la competencia, pero lo más importante es que estoy dando un ejemplo de ese dominio y, como lo mencioné a su compañera hace un momento, le estoy dando un KPI. Le estoy diciendo que recuperé 23 millones de pesos y con eso logramos pagar o logramos tener flujo de efectivo o logramos algo. Y que además, fíjense lo que dice ahí, decidí, o sea, que estoy demostrando también el dominio de otras competencias, como la toma de decisión y además dice, logré negociar con los clientes. Me puede dar el indicio de que también sabe negociar. No sé cuánto todavía, pero bueno, si esto me está diciendo que fue exitoso y que con eso solucionaron el problema, es muy probable que el dominio sea alto. Entonces, este ejercicio suena más atractivo.
Sin embargo, evidentemente, al desarrollar de esta manera mis competencias, una de las desventajas que tiene este método es que, por supuesto, me va a cubrir mucho espacio de mi currículum. Se va a hacer un currículum más extenso y recuerden que esto tampoco es muy recomendable. ¿Dónde recomendaría yo que este currículum, que este tipo de mención de competencias se utilizara? Probablemente en algunos currículums que tengan o gente que tenga poca experiencia. Que a lo mejor en lugar de desarrollar la experiencia, pueda desarrollar el dominio de la competencia. Ahí pudiese funcionar bastante bien este método de mención de competencias. Evidentemente, cuando el candidato describe una situación real que vivió en su empleo anterior, tiene un poco más de impacto para el reclutador. Pero insisto, es un currículum más extenso y por lo tanto puede ser un poco más complicada la lectura. Como les mencioné, todos tienen sus pros y sus contras. Cada situación, como lo verán, es diferente. Entonces, vayan ustedes viendo cuál a ustedes les conviene más. La descripción de experiencia, el número 4, se incluye un poco lo que una de sus compañeras mencionaba. Se incluyen en las funciones y en los éxitos. Se relacionan muy bien con la experiencia y esto genera que se incremente la credibilidad porque está anclado a un éxito. Un ejemplo podría ser administrar el presupuesto anual de la organización con un cumplimiento del 100%, negociación de bancos, y me estás diciendo que 5. Sobre inversiones financieras, recuperación de impuestos anuales por un monto total de tal. Aquí, inmediatamente, si ustedes se fijan, este texto está plagado de competencias de los dos tipos, tanto técnicas como transversales o como blandas, ¿ok? Este pudiese ser un excelente recurso para la gran mayoría de ustedes. A mí me gusta mucho este método porque lo estoy anclando a un objetivo y le estoy poniendo un KPI. ¿Me genera un poco más de certeza? Por supuesto que sí. Aunque como reclutadora yo voy a tener que cerciorarme que esto sea real. Entonces le voy a hacer preguntas tales como ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo generaste? ¿Qué rol tenías tú en este proyecto? Si me estás hablando que hiciste la negociación con 5 bancos, primero mencióname los bancos y dime cómo hiciste esa negociación, cuáles fueron los retos que enfrentaste para esta negociación, cuáles fueron tus aciertos, cuáles fueron tus errores. Y voy a comenzar a generar preguntas que verdaderamente me validen que el dominio es real, ¿ok? Ventajas, por supuesto, ya lo mencioné, que quedan muy ancladas a la experiencia y a los éxitos, y que bueno, no las voy a poder incluir en otros apartados, aunque yo siempre creo que en el currículum tenemos que ser lo suficientemente hábiles para ir incluyendo palabras claves, éxitos y competencias. Entonces, tenemos que encontrar esos espacios para que podamos estar incluyendo estos 3 conceptos en todo el currículum. Y el último es el visual, que ahora está muy de moda y que los jóvenes suelen buscar mucho este tipo de menciones de las competencias, en donde a través de alguna técnica visual, de un formato visual, le damos una puntuación, pero esta puntuación, el que ustedes, y a mí me hace mucha gracia y perdón que lo diga, esto ocurre mucho, por ejemplo, con el inglés. Entonces ponen inglés y luego ponen, si son 5 circulitos, me lo ponen en el 3. Entonces yo inmediatamente pienso, ok, perfecto. Si estás en un nivel intermedio, en el intermedio puedes entablar una conversación, a lo mejor no de business, pero sí una conversación básica, ¿no? Una charla. Bueno, sí. A ver, ¿no? A ver, viene una pregunta en inglés o descríbete en inglés o cualquier cosa y ahí nos atropellamos. Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos, no porque ustedes pongan 5, no porque ustedes pongan 4, yo como reclutador ya lo doy por hecho y ya la hicieron. No. Es una técnica linda,
lo usa mucho la gente joven. Se utiliza mucho para perfiles de diseño, por ejemplo. Es muy visual. Esto jala mucho a los reclutadores visuales. Recuerden que hay modelos y estilos diferentes de reclutadores. Hay estilos de pensamiento diferente en los reclutadores. Eso ya lo vimos en alguna webinar el año pasado y creo que está en la red YouTube. Búsquenla como Leti Moyo para que ustedes puedan ver esta sesión de los estilos de pensamiento de un reclutador. Cómo piensa el reclutador para que yo pueda adaptar mi modelo de comunicación. Pero para las personas creativas, para los reclutadores de dominancia del hemisferio derecho del cerebro o rojos y amarillos, si alguien conoce la teoría, funciona muy bien porque les llama mucho al ser una técnica visual. Se define de manera muy clara cuál es el grado de dominio sin que esto, insisto, necesariamente yo lo dé por hecho. Y se utiliza mucho para currículums o para áreas en donde el diseño es importante. Y yo insisto, lo veo mucho en la gente joven, no la veo en la gente más madura, con experiencia mayor. No veo este diseño, por ejemplo, en directores y en gerentes. No lo veo mucho. Lo veo más en puestos más junior, en directores y gerentes, sobre todo a nivel dirección, se estila más el estilo tradicional del currículum, por ejemplo. Ese es un dato curioso e importante. Sin embargo, no es una mala metodología, funciona y yo insisto, puede funcionar mucho para gente joven. Y si ustedes conocen al reclutador y si saben que es más visual, más creativo, pues es una muy buena técnica para generar este famoso rapport del cual yo he hablado en algunos otros webinars. Los riesgos, por supuesto, que no están anclados a ninguna función y que pues tampoco el que me pongan que dominan en la casilla número 5, pues significa que verdaderamente lo dominan. El reclutador tendrá la responsabilidad de indagar que esto sea genuino, que esto sea real. Realmente, si ustedes se dan cuenta, pues son 5 métodos que ustedes pueden utilizar para poder incluir estas competencias en su currículum y las 5 son diferentes. Entonces, ustedes tienen que encontrar cuál les conviene más, cuál hace más sentido con el nivel organizacional que ustedes tienen y con lo que yo insisto siempre, ¿qué quieres proyectar? ¿Cómo quieres venderte? ¿Cuál es tu branding personal? ¿Cómo quieres que el reclutador te vea? En función a eso, creo que ustedes pueden tomar la decisión de incluir uno u otro modelo, ¿ok? Lo importante es que ustedes puedan reflejar varias competencias, ¿no? Y algunas de ellas, como ya lo mencionamos, puede ser comunicación, organización, pensamiento estratégico, creatividad, toma de decisiones, solución de problemas, etcétera, etcétera. Es muy importante, vuelvo y repito, que ustedes siempre traten de meter en algún apartado en el que ustedes decidan estas palabras. Dudas, preguntas. ¿Ninguna? Pregunta curiosa, ¿cómo enfrentas la inteligencia artificial si no estás poniendo como tal la palabra a veces? No te escuché, discúlpame. La primera parte de tu pregunta no la escuché. Si no pones la competencia como tal de, no sé, comunicación, organización o habilidad numérica, ¿cómo puede la inteligencia artificial leerlo y con ello no descartarte? Si no lo pones, querida Sol, a ver, yo te voy a hablar de cómo yo busco en la red y creo que hicimos el ejercicio un día tú y yo. Yo pongo la palabra clave en cualquier buscador o metabuscador, en cualquier sistema. Depende cada reclutador lo que esté buscando, pone la palabra clave. Si tú no lo mencionas, simplemente no vas a aparecer, mi querida Sol. De ahí mucho el ejercicio que yo hago con la gente de decir, a ver, ¿en qué posición en LinkedIn, en qué posición tú apareces? Y hay gente que ni aparece. Y no aparece. Y ya llevamos revisadas 10, 20 hojas y no apareciste. Y sí tienes el nombre de la posición y sí estoy buscando la posición que tú tienes. ¿Por qué tú no apareciste?
pues no apareciste porque no estás utilizando estas palabras claves. El sistema, perdón, pues tampoco es magia ni brujería. Si no las pones, pues simple, no vas a aparecer, mi sol. ¿Sí contesté tu pregunta? Cuando tú mueves tu currículum en las redes con las palabras claves y con estas competencias que el empleador busca y necesita, en su búsqueda vas a aparecer. Ok, entonces, ¿podrías decir que nos recomendarías escribirla y redactar como tal dentro del logro? Depende, Sol. Yo no te puedo decir, en tu caso te conviene este, porque, insisto, cada situación es diferente. Yo te recomiendo que analices estas 5 opciones que yo te estoy brindando y que tú analices cuál te conviene más. Okay. Si a mí me preguntas cuál me llama a mí Leti Moyo, ojo, a mí Leti Moyo me gusta mucho cuando se describen dentro del logro con el KPI. Pero si yo soy una persona joven que tiene poca experiencia, pues no voy a utilizar esa. ¿Me expliqué? Sí, ok. Gracias. Ok, voy con Ramón y no sé si Marlene y Goretti levantaron también la manita. Te escuchamos, Ramón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tardes. Yo percibo de lo que dice Sol, que estamos hablando de una moneda y de sus dos caras. Por un lado está el reflejar en el CV las competencias que puedan apoyarle frente a la automatización de las búsquedas por inteligencia artificial, etc. Pero la otra, que creo que es la que refleja tú, Leti, es que las competencias que se coloquen deben estar de alguna manera respaldadas con la realidad. Correcto. ¿Okay? No importa que las nombres, es importante, pero si por nombrarlas se omite el nivel de experiencia que se pueda tener, la inteligencia artificial va a detectar el currículum, pero el candidato probablemente va a lucir soso, flojo, con falta de experiencia. O puede ser que sea un candidato con poca experiencia, lo que esté buscando, no lo sé. Es que cada situación, cada puesto es diferente, Ramón. Pero es verdad lo que mencionas. ¿Va? Preguntas. Es muy importante que las mencionen en las redes, de verdad háganlo. La metodología que ustedes quieran, pero mi recomendación siempre es, antes de mencionarlas, verdaderamente pregúntense, ¿la domino? ¿La tengo? ¿Hago fit? Acuérdense que ya en otras webinars y lo trabajamos en coaching, hacemos este análisis de fit con las vacantes, este análisis de las vacantes que me piden que tengo, ¿verdaderamente me postulo o no me postulo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena postularme y tirarle el fenómeno parvada, que yo le llamo, a todo lo que se mueva, aunque sé que no me van a llamar? ¿Vale la pena que me exponga a otra postulación sin llamada de vuelta? No lo sé. Yo no soy partidaria de eso. Pero bueno, yo lo que les recomiendo es menciónenlas, pero antes hagan un autoanálisis. Conózcanse. Hoy, Ramón, lo hablábamos un poquito en una reunión, ¿cierto? Esta parte de los retos que enfrenta un profesional en transición, de la falta de autoconocimiento, la falta de mirarse y trabajar su proceso de empleabilidad desde el autoconocimiento, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. ¿Me explico? ¿Dudas, chicos? Leti, perdón. Hola, Moy. Hola, no. Bueno, también el fit de las competencias, el fit de la compañía y el fit de las competencias con la compañía. Porque obviamente, pues hay compañías que tienen diferentes competencias ahora que has mencionado y que nos pueden bloquear en algunos casos.
Amazon, Apple, hay competencias que nosotros pensamos que tenemos, que son muy claras y que son muy importantes y pueden ser un bloqueador con compañías que tienen otro pensamiento. Sí, sí, Moy, lo que dijiste es muy cierto y lo hemos hablado mucho y tú lo sabes perfectamente bien, mi querido Moy. Dependiendo mucho de la compañía, también son las competencias, ¿no? Evidentemente, compañías como estas que menciona Moy, pues tienen un modelo de conducta deseable por parte de sus empleados muy específicas. Por ejemplo, el estilo de liderazgo que estas compañías demandan de los candidatos es completamente diferente a los estilos de liderazgo de otras compañías. Entonces, hay que tener mucho cuidado no solo en cómo las menciono, sino también a la hora de la entrevista, pues cómo las ejemplifico, ¿no? Y me refiero específicamente a preguntas tales como, y Moy, tú lo sabes, ¿no? Por favor, Moy, si digo algo incorrecto, corrígeme. ¿Consideras tú que el empleado tiene que trabajar tiempo extra si es necesario? ¿O consideras tú que, no? Y pues... Sí, esa es una de las preguntas básicas. ¿Qué haces tú para acabar tu trabajo? Te preguntan, ¿qué haces tú para terminar tu trabajo con tu equipo? Y entonces muchas veces pues contestamos, bueno, pues nos tenemos que quedar horas extras o tenemos que hacer, y eso está prohibidísimo en este tipo de compañías. Exactamente. Entonces, híjole, sí es todo un tema que de repente no nos damos cuenta no hacemos bien este análisis de fit como muy bien lo está mencionando Moy, y ahí es donde nos tropezamos. Entonces recuerden, el currículum es solamente un elemento importante, sí, por supuesto, que me abre una puerta, pero recuerden lo que yo les mencionaba, no es el elemento que el empleador va a tomar en cuenta para contratarme. No. El elemento que va a decidir si me contrata o no es mi desempeño en la entrevista y que tiene que ver con lo que Moy nos comparte. En Apple, por ejemplo, el tema de feedback es una competencia básica. Básica. Apple es de las empresas que he podido ver con más uso del feedback. Es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y el sábado fui a la tienda de Apple, a Santa Fe a dejar un equipo y me percaté. Todos los días están con ellos, todos los días, y están cerca de ellos. Entonces, es una competencia básica para ellos. Entonces, quien se quiera postular para este tipo de empresas, incluso tiene que buscar competencias diferenciadas. Feedback es una de ellas. El trabajo en equipo, esta parte de ser empático con el empleado es otra competencia que para estas compañías son críticas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Gracias, Moy, por tu aportación. ¿Dudas, preguntas? Hola, Leticia, buenas tardes. Hola, Abel órdenes. ¿Podría hacerle una pregunta a Moisés? Sí, Moy. Sí, con gusto. Muchas gracias, Moisés. Oye, pues en cuestión de competencias, ¿qué es mejor contratar, digo, del otro lado de la moneda, ¿qué es mejor contratar competencias ya adquiridas, es decir, un know-how ya aprendido, desarrollado en otra empresa, o gente talentosa que nosotros podamos desarrollar? Bueno, te lo pregunto esa te la porque... contesta Leti, pero yo creo que es más que nada las competencias ya aprendidas en los ejemplos, lo que enseñó Leti el día de hoy, en estos 5 puntos, son en los ejemplos. Bueno, yo en mi caso, a nivel dirección, tengo que darlas ya aprendidas y ya ejemplificadas en los trabajos en los que tuve. Tengo que desarrollarlas, inclusive, como dice Leti en su presentación de hoy, en los business case. Entonces, Leti es experta en esta parte, te puede dar muy buena asesoría, pero a lo que me refiero yo es de que tienen que estar ejemplificadas dentro de tu currículum, ya puestas o ya muy bien desarrolladas por ti.
Sí, déjame contesto, Abel, gracias por tu pregunta. Esa es muy buena pregunta y eso nos podría llevar muchas horas de discusión. Yo te diría, depende. Si me preguntas qué escucho de mis clientes como reclutadora, porque la decisión no la tiene recursos humanos, acuérdense siempre de eso, pero como reclutadora y hoy como headhunter te puedo decir que en muchas organizaciones se valora más la actitud que el conocimiento. El conocimiento se adquiere, la actitud es muy difícil de desarrollar, pero depende mucho de muchos factores. Depende mucho del nivel organizacional y depende mucho del momento organizacional. Tenemos aquí a un director general que es Ramón, de empresas importantes, que nos puede decir si esto es real, pero creo que depende mucho del momento organizacional también, del momento que viva el negocio y el área. ¿Qué requiere en este momento el negocio? Ha habido clientes que me dicen, en este momento, por esta crisis que tengo o por esta necesidad específica, necesito a alguien que venga, se adapte a la empresa, conozca a la empresa y me genere resultados inmediatos. No tengo en este momento el espacio para enseñarle a alguien. Necesito, Leti, que me traigas a alguien ya senior hecho. Perfecto. Pero hay otros momentos en donde ese mismo cliente me puede decir, pudiese ser, Leti, alguien que incluso tenga menos experiencia de esta, si tiene potencial, que ese es un término importante, si tiene un muy buen potencial, si tiene una muy buena capacidad de aprendizaje, que esa es otra competencia, ¿no? Si tiene una muy buena habilidad de aprendizaje, si tiene potencial, si tiene empuje, lo podemos ver. Ah, perfecto. Y me ha ocurrido con muchas vacantes en donde yo presento gente senior, me acaba de pasar, de hecho, gente muy senior que cubren el perfil en un 90%, pero también le he presentado a mi cliente gente que no necesariamente cubre el perfil técnico, a lo mejor en un 70%, 60%, pero que encontré muchas otras cualidades que le pueden ser viables al cliente. Pero depende siempre en mi experiencia, depende mucho del momento organizacional, de lo que realmente la empresa requiera. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto que pueda compartir. Yo creo que menciona como es la gran mayoría de los casos, ¿no? Un acierto total en lo que dices. Quizás hay alguna variante, ¿no? Y esta tal vez es conocimiento empírico, vamos a decir así, de mi experiencia. Y es que si se trata de una organización grande, yo he visto casos en el que contratan a alguien que todavía quizás no está preparado para iniciar de inmediato a ejercer plenas responsabilidades, pero él llega con la intención de reemplazar a alguien que se va o que va a ser movido. Y en ese periodo, que puede durar un año, esa persona prácticamente está como oyente. Él asiste a las reuniones, él escucha en privado, él expresa todas sus dudas, pero en público él está conociendo a la gente y está escuchando de los temas mientras gana experiencia. Sí. Cuando las empresas no son tan grandes y quizás no se trata de un reemplazo programado, sino que se trata de un reemplazo inmediato, ahí la inclinación es quizás buscar a alguien que tenga la experiencia en los temas que va a manejar, salvo que haya una posición arriba o un coach designado que haga el trabajo junto con él, de manera de que evite que se equivoque lo menos posible mientras él gana confianza y conoce cómo funciona la empresa. Eso depende, como lo decía Leti, mucho del estadio de la empresa, del estilo de la empresa, etcétera, ¿no? Sí, es verdad, Ramón, te agradezco mucho. Es verdad, las situaciones varían mucho. Si voy a reemplazar a alguien,
si ya estoy buscando el backup, el famoso backup que también me han pedido, Leti, tráeme a alguien que sea el backup de esta posición, ¿no? O en efecto le puedo poner un mentor, le puedo poner un coach, pero tráeme a alguien con mucho talento. Y yo he traído gente con cero experiencia, pero con un potencial brutal, que las organizaciones los toman a estos jóvenes, y me encanta, porque hay gente joven muy valiosa y muy talentosa, y que puede ocupar posiciones gerenciales de manera inmediata porque demostró el potencial, la capacidad que trae, y sobre todo, pues, acompañado con actitudes, con conocimientos a lo mejor teóricos, a lo mejor no necesariamente todos prácticos, pero que lo hacen un candidato con mucho potencial. Entonces, depende de muchos factores. Abel, no sé si contestamos tu pregunta. Me gustaría mencionar un ejemplo que es muy conocido un tiempo atrás, pero es un ejemplo, ¿no?, de lo que se menciona. En una ocasión, IBM, a mediados de los 90, de los 80, decidió que necesitaba un cambio muy importante en su estilo, en el estilo de gerencia que venía desde la cabeza. Y dieron un salto importantísimo. Trajeron a alguien que no venía de la industria en la cual estaba IBM. No venía de computación, ni era ingeniero en computación, ni había estado expuesto a eso. Y este hombre se llamó Lou Stetner, que fue básicamente el arquitecto de la transformación de IBM por los siguientes 30, 40 años. Aún IBM vive el efecto positivo que causó Lou Stetner. ¿De dónde venía él? De Nabisco. Venía de una galletera. O sea, pero ahí está un ejemplo. Cuando una compañía dice, necesito a alguien que cambie el cómo hacemos las cosas y el para qué lo hacemos, toma su riesgo. Ahora, Stetner duró casi un año antes de actuar definitivamente como el chairman de la corporación. Mientras tanto, él era un gran oyente. Ahí está. Depende de muchos factores. No es uno solo. Las empresas tienen sus necesidades, insisto, ¿no? Y son diferentes, ¿no? Gracias, de verdad. Mariana, te escuchamos. Buenas noches, Leti. Una pregunta. Acabas de mencionar que el aprender rápido es una competencia. ¿Cómo lo plasmas? ¿Así, aprendizaje rápido, tal como cual en el currículum? Capacidad de aprendizaje. Capacidad de aprendizaje. En términos, incluso la evaluación que se hace para determinar si sí lo tienes, así se denomina. Ok, perfecto. Gracias. Y hay una prueba que lo mide. Okay, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Pues chicos, les recuerdo nuestro grupo de LinkedIn para quienes se quieran incorporar a él. Es un grupo de networking. Nuestros programas de empleabilidad hechos a la medida para ustedes. A quien le interese, con mucho gusto, búsquenme. Y estos son los siguientes temas que vamos a estar trabajando. Por ahí muy posible tengamos una sorpresa para ustedes con un invitado, una invitada de honor, diría yo, muy probablemente estamos viendo esto. Gracias a Ramón, por supuesto, que nos está poniendo con gente muy interesante. Probablemente podamos traerles a alguien con un tema adicional que nos va a ayudar mucho en estos temas de empleabilidad a final de mes. Entonces yo les haré saber si esto cambia, dependerá de la agenda de esta mujer extraordinaria que probablemente venga con nosotros. Les recuerdo nuestra página para que puedan subir su información y mis datos de contacto, si en algo les puedo ayudar, siempre a sus órdenes. De verdad, muy agradecida porque me acompañen con otra webinar más. Nos vemos el próximo martes. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a difundir, que cada día seamos más los profesionales que podamos aprender de estas webinars. La verdad es que me da mucho gusto. Recientemente alguien me escribió para decirme, Leti, gracias. Encontré ya un empleo. Te sigo desde hace un año y muchas de las cosas que tú me enseñaste las puse en práctica y hoy estoy trabajando. Entonces esas son las cosas que digo, wow, 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 vale la pena, por supuesto, lo que estamos haciendo, impactando a la gente que verdaderamente en este momento lo necesita, y eso a mí me hace muy feliz. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo y los espero el próximo martes.
Cuídense mucho, por favor. Gracias, Leti. Buenas Muchas noches. gracias, Leti. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vaya a todos.